Bueno, quiero introducir la clase de esta manera porque en realidad el centro del estudio que vamos a hacer tiene que ver con la palabra de Dios, con la Biblia. Alguno la menciona la palabra de Dios, otro no tanto, otro la tiene como un texto. Así que yo lo que quisiera es que ustedes me den la posibilidad de compartir una parte de introducción con respecto a este tema de la Biblia. Bien, entonces lo que quisiera comentarles es lo siguiente. Resulta impactante o muy significativo que comencemos este curso, estos estudios, en septiembre. Porque en septiembre, lo que se recuerda, el 30 de septiembre, la fiesta de San Jerónimo, que es el traductor de la Biblia en latín, lo que se conoce como la Vulgata Latina, ¿no? Es decir, que estamos en el mes de la Biblia. Habrán visto que en todas las iglesias, en todos los lugares, hay todo un recuerdo acerca del texto denominado Biblia. Y la afirmación que la Biblia es un libro sagrado, que es la que generalmente se expresa, no quiere decir que la Biblia haya caído del cielo como todos consideran, ¿no? Es decir, que es una obra de Dios, y como obra de Dios, también es obra de varones y mujeres circunscriptos en una época, en un lugar y en circunstancias determinadas. La Biblia ha sido catalogada como el documento fundacional del pensamiento occidental y cristiano. Vieron que solemos decir, nuestro mundo es un mundo occidental y cristiano, ¿no? Y alguien dijo, no tanto, parece más accidental y cretino, pero es parte de estas situaciones de las cuales este mundo se mueve. Una realidad es que la Biblia se lee en sinagogas como la Biblia hebrea denominada Tanakh, y en templos y en iglesias se la lee mencionándola como Antiguo y Nuevo Testamento. Y suele ocupar un lugar destacado en los palacios legislativos y judiciales de numerosos países a lo largo y a lo ancho de este mundo. Muchísimos funcionarios políticos apoyan su mano sobre ella, jurando desempeñarse correctamente y éticamente. Que Dios se haga cargo de ellos en este sentido. Pero también es un texto contemporáneo, es un texto coetáneo, es un texto coherente y es un texto pertinente. La política mundial contemporánea está íntimamente contenida en ella. Desde el conflicto en Medio Oriente de larga data hasta la proclamación desde los estrados del poder político, del poder económico y social, en donde expresan que es imprescindible retornar a los valores bíblicos. Es un libro tan importante como controvertido, tan cercano, pero a la vez tan lejano, tan conocido y a su vez tan desconocido, tan simple y a su vez tan complicado, tan popular, pero también a su vez bastante ridiculizado, tan encomiado para algunos y a su vez tan criticado por otros. Y mucho más, tanto a favor en contra, es el texto de la Biblia. Defendido, denostado, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista científico, por sus géneros literarios, por su estructura,
y mucho más que vamos a ir viendo en el desarrollo de nuestros encuentros. En 1972 afirmó Pablo VI, con motivo del Año Internacional del Libro, que fue proclamado por la ONU, las Naciones Unidas, que la Biblia es una especie de bestseller permanente de la humanidad. Ningún otro libro ha sido leído, comentado, copiado, impreso, traducido, interpretado, discutido, defendido y rechazado como la Biblia. La Biblia ha sido, es y sin lugar a dudas seguirá siendo una fuente de inspiración continua y el mejor texto que nos acerca dramas, historias de amor, gestas heroicas, guerras, venganzas y pasiones. En la literatura, en la literatura mundial, numerosos autores se han servido a lo largo de los siglos de temas, motivos, personajes, modelos narrativos tomados del texto bíblico. En este tiempo estaba pensando en Dante. Hablamos más del infierno de acuerdo a Dante que con el texto bíblico, que lo desarrolla de otra manera. Interesante, vamos a ir discutiendo estas cosas también con el método histórico. Cervantes, Calderón de la Barca, Juan de la Cruz, Goethe, Dostoyevsky, Joyce, Kafka, Tolkien, Claudel, Unamuno y muchísimos más escritores han buscado en ella motivos para llevar adelante su desarrollo literario. Y si uno quiere pensar en la pintura y en la escultura, el texto bíblico ha inspirado algunas de las obras de arte más impresionantes. Basta ir a la Capilla Sixtina para ver las obras de Miguel Ángel. Increíble, inigualable, uno queda extasiado viendo esa obra y esos mensajes, ¿no?, en las paredes de la capilla. O Rafael, o Durero, Caravaggio, Rembrandt, Tiziano, Murillo, Chagall, o Doré, o muchos otros. Estoy dándoles un panorama de lo que significa la Biblia, de lo que representa la Biblia en el mundo. Y en el mundo de la música son numerosas las canciones, las cantatas, las sinfonías, las óperas, las zarzuelas dedicadas a temas bíblicos. Puccini, Wagner, Händel, Rossini, Bach, y podría mencionar muchos más que ustedes conocen también en cuanto a la tarea que ustedes desarrollan y a la especialidad que tienen. La Biblia, interesante, se ha convertido en un referente de nuestras conversaciones y dichos populares. A pesar de ser criticada, amada, pero es un elemento interesante en cuanto a conversaciones y dichos populares. A ver si recuerdan alguna de estas cosas ustedes, ¿no? Y ya saben que tienen toda la libertad de abrir el micrófono y decir, Pedro, pará, conversemos de esto un minuto, ¿no? Y lo hacemos, ¿eh? A ver si recuerdan. ¿Vieron cuando uno mira a otro y le dice, viejo, estás hecho un Adán? ¿Eh? Haciendo mención al texto bíblico, ¿no? Interesante. Otros dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo andan tus cosas? Estoy pasando las de Caín. O, bueno, hay que tener paciencia como la de Job. Y uno le pregunta, ¿qué lee la Biblia? No, no la leo, pero es lo que escucho, ¿no? Otro dice que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Y de pronto añade, dice, bueno, tenemos que pasar en la época de vivir las vacas flacas. Y ya estás con Moisés, con José. No, no, no sé quién es José, pero bueno, algo de vaca flaca y vaca gorda que una vez escuché por ahí. Son estos dichos, ¿no? Otros le dicen, no te hagas problema de esa persona,
es un gigante con pies de barro. Solo es lo que solemos decir. O no te hagas problema con este porque se vende por un plato de lentejas. Estas cosas interesantes que solemos escuchar. O decir, esta persona está pasando por un valle de lágrimas. ¿Eh? Y por eso a veces tendremos que tomar una decisión salomónica. Y a veces también decir, bueno, me parece que me han tomado como chivo expiatorio. Y uno dice, ah, bueno, pero entonces estás con la teología judía intacta, conoces todo esto, ¿no? ¿Y quién es el chivo expiatorio? Pero bueno, solemos decir esto. Y en algunas situaciones son expresiones que no solamente emplean los creyentes, sino los no creyentes. Forman parte del lenguaje cotidiano. Esto es lo que estamos mencionando acerca de este texto bíblico con el que vamos a trabajar con el método histórico. Y las frases tomadas literalmente del texto bíblico y que forman parte del habla cotidiano. A ver si las recuerdan y si las recuerdan, díganme dónde se encuentra. ¿Eh? Por ejemplo, quien siembra viento recoge tempestades. Bueno, no tienen que hacer tanta memoria, porque uno le pregunta, ¿sabes qué es de la Biblia? No, no sé, pero ¿sabes dónde se encuentra? Ahí en Oseas, en el capítulo 8, en el versículo 7. Bueno, yo lo sé, los tengo anotados aquí también, ¿eh? Es esto. O si no, no hay nada nuevo bajo el sol. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, en el versículo 10. Y esto que a veces se suele decir en alguna fiesta que hay en casa o con algunos conocidos, fuera del ambiente de la iglesia, ¿no? Que dice, el vino alegra el corazón del hombre. ¿Eh? Salmo 104:15. O si no, comamos y bebamos que mañana moriremos. En Isaías capítulo 22:13. Y frente a las circunstancias que vivimos, solemos decir, no te hagas problema, hermano, Dios proveerá. ¿Eh? En Génesis 22:8. Es interesante cómo